Todos nosotros como seres humanos tenemos derecho y la necesidad de estar con alguien a quien nosotros podamos amar incondicionalmente. Mayormente este sentimiento suele expresarse en los hijos, cuando en la familia suele presentarse problemas conyugales con el esposo o esposa, llegando a separarse afectando emocionalmente al fruto de esa relación. Por ello es que muchos padres suelen contarle a sus hijos una que otra mentira sobre el motivo de la separación, pero al crecer los hijos indagan en una ardua investigación por su padre o madre ausente, descubriendo una verdad sumamente aterradora para él o ella. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia, que empieza así. Cuando en mi mente empezaba a recordar aquellos maravillosos momentos en el que los compartía junto al lado de mi padre y mi madre, yo tenía unos 5 años aproximadamente. Para mí, salir con mi familia a dar un divertido paseo en uno de los reconocidos parques nacionales de todo México simplemente me llenaba de placer. Papá y mamá me trataban como si fuera el rey de la casa, todo el tiempo estaban al pendiente de mí y reinaba la paz en mi hogar. Papá conoció a mamá en la secundaria y desde ese entonces se mantuvieron juntos hasta cuando yo tenía 9 años. Ahora con 30, recuerdo que un día mis padres me encargaron con mis abuelos maternos, pues los padres de mi padre habían fallecido ya. Cuando me dejaron allí durante 2 días, yo le preguntaba a papá sobre cuándo volverían y por qué no podía acompañarlos. Mi padre me dijo que no tenía por qué preocuparse más, que ese mismo día ellos regresarían a casa. Y así fue. Al promediar las 8 de la noche papá y mamá regresaron, pero mi madre al verme comenzó a derramar muchas lágrimas. Yo al principio pensé que sería de emoción, ya que su rey, como ella me decía, se había quedado sin su reina. Por lo que esa noche en familia nos alistamos para ir a cenar, pero algo muy raro pasó. Mientras mi padre me decía que esperara sentado en la sala, logré notar que en la cocina todos mis familiares se habían reunido y estaban hablando de un tema muy delicado, pues todos estaban llorando y llamando a sus conocidos. En mi pequeñísima e inocente cabeza pensé de que se trataba de un simple reencuentro, y por ello estaban llorando. Cuando llegaron a la sala, todos nos dirigimos al auto de papá, con dirección a cenar. Estando en el restaurante, juntamos 2 mesas, en donde pudieran caber mis 2 abuelos, papá, mamá y yo. Aquella noche jamás la olvidaré, pues las risas no faltaron, los abrazos no faltaron. Era como si no nos hubiéramos visto en mucho tiempo. ¿Era eso o simplemente que alguien se iría? Cuando llegamos a la casa de mis abuelos para dejarlos, yo los esperé en el auto, ya que estaba sumamente cansado. Entre sueños logré escuchar a mi abuelo que decía: «Ten mucha suerte, hija mía, Dios te cuidará, te amo y saldrás de esta». Estando en casa, mi padre me llevó cargado a mi habitación, mientras que mi madre lo seguía detrás. Con todo el amor que ellos solían expresarme, me leyeron un cuento, me arroparon y me dieron un beso en la frente. Mientras que mi madre me decía: «Te amo, hijo, siempre tenlo en mente». Ella salió de mi habitación y ya nunca más la volví a ver. Al día siguiente mi padre me dijo que mamá se fue a hacer un trabajo muy importante a la capital, por lo que lo creí inmediatamente. Mayormente yo me la pasaba todo el tiempo en la casa de mis abuelos, pues mi padre había vendido nuestra casa y su auto, diciéndome que nos quedaríamos a vivir en la casa de los abuelos, pues yo amaba pasar tiempo con ellos escuchando aquellas historias de mi abuelo cuando él era un joven. Mi padre trabajaba de lunes a sábado y a veces llegaba muy tarde a casa diciéndome que tenía que ayudar a un nuevo empleado, pero con el tiempo me di cuenta de que en realidad esos días en donde él se quedaba hasta tarde era porque hacía sobretiempo. En los domingos no podía estar con él mucho tiempo, pues me decía que tenía que ir a la capital para ayudar a mamá en su nuevo trabajo, y por eso es que ella no podía estar con nosotros hasta que logre terminarlo. Mientras crecía, empezaba a tener ciertas dudas del por qué mis padres no estaban juntos, ya que cuando estaba en la secundaria muchos de mis amigos provenían de hogares disfuncionales y en su mayoría eran de padres separados. Pues estudiaba en una escuela pública, aunque eso a mí no me importó, pues contaba con el cariño de mis amigos y de mis abuelos, aunque ellos ya estaban muy mayores y a las justas podían distinguirme, por lo que tenía que estar al pendiente de ellos. De vez en cuando les preguntaba sobre qué pasó en realidad con mi madre, pues ya eran más de 10 años que no la veía. A lo que ellos, fiel a la promesa que le hicieron a mi madre, no me contaron nada, o en algunos casos me decían que hablara más fuerte porque no me escuchaban.
Por lo que uno de esos domingos en donde papá, como siempre, se dirigía a ver a mi madre en la capital, le intercepté antes de que cruzara la puerta. Lo agarré fuertemente del brazo y le dije que si mi madre ya no lo quería y de no ser así, que mejor rehaga su vida, pues el tiempo avanza y no quiero que termine solo. Por lo que mi padre entre lágrimas me decía lo mismo que me decía todos los domingos: tengo que ir a ayudar a tu madre en su trabajo. A esto me entraron una rabia e impotencia, pues pensaba que mi padre seguía rogándole a mi madre, quien nos abandonó hace mucho tiempo, por lo que en mi inmadura cabeza cogí odio hacia mi propia madre, pero en el fondo de mi ser no sentía eso, pues ella desde que yo tenía uso de razón siempre fue buena conmigo y con papá. El tiempo ya había pasado, con mucho esfuerzo logré entrar a una universidad pública, pero lastimosamente ese mismo año perdí a mi querida abuela, lo cual me chocó muchísimo, pues era la única figura materna que yo tenía. Con el tiempo mi abuelo comenzó a presentar ciertos malestares, por lo que un día antes de que partiera con el Señor y se reencontrara con mi abuela, recibimos una llamada de una mujer que en realidad resultó ser mi madre. Ella pudo hablar con mi abuelo y preguntó por mí. Mi abuelo únicamente le dijo que me había convertido en todo un hombre de la casa y que me había vuelto un hombre muy responsable y valiente, tal y como ella siempre lo quiso. Cuando cogí el teléfono y quería hablar con mi madre para preguntarle por qué me había abandonado si en realidad me quería, ella simplemente me colgó el teléfono. Esto me llenó de una enorme tristeza, por la cual la maldije, pero al hacerlo mi abuelo con sus pocas fuerzas me golpeó diciéndome que nunca volviera a hablar así de mi madre, que ella era una mujer muy valiente y que si me colgó el teléfono era porque quería terminar su trabajo lo más antes posible en la capital. Yo estaba muy cabezón, pues cuánto más tenía ella que trabajar en la capital, me preguntaba. Antes de que mi abuelo fallezca me hizo prometer que si volvía a ver a mi madre, la amaría como ella me amó a mí, por lo que tuve que prometerle eso de manera errónea, pues yo aún estaba muy dolido por su partida. Cuando estaba cursando el 9º grado de mi carrera, regresé a casa después de una larga jornada educacional en la universidad, pues la carrera de Derecho no es nada fácil, ya que tienes que estar leyendo constantemente. Para cuando llegué a casa me di con la sorpresa de mi vida, ya que al cruzar la puerta me vino el aroma de una mujer extraña en la casa, en donde solía vivir, por lo que en silencio busqué a mi padre, quien yacía en su cuarto. Cuando abrí la puerta encontré una extraña mujer sentada de espaldas mirando por la ventana, como si estuviera recordando algo, pero esa mujer se me hacía muy familiar, por lo que en una entrecortada voz dije a duda voz: «Mamá, ¿eres tú?». Ella volteó sorprendida y con lágrimas en los ojos me dijo: «Hola mi rey hermoso, has crecido mucho mi vida». Al escuchar esas palabras empecé a llorar y corrí para abrazarla, aunque tenía una pañoleta en la cabeza, pero eso no me importaba, pues mi madre por fin había regresado conmigo. Mi padre, al escuchar los gritos de felicidad, vino hacia nosotros con una deliciosa comida para festejar que por fin estábamos juntos nuevamente. Al terminar de comer le pregunté a mi madre que me dijera la verdad del por qué estuvo ausente todo este tiempo, a lo que ella me dijo por fin la verdad, pues ella todo ese tiempo estuvo peleando contra un tumor maligno. Fue por eso que todo este tiempo ella no podía dejar el hospital, y que todos los domingos mi padre era quien la acompañaba, llevándole múltiples cosas a los cuales ella requería. Además me contó que cuando estuvo a punto de flaquear, rogó a Dios que le diera más tiempo para volver a verme. Y al parecer, Dios escuchó sus súplicas, que hizo que se curara y regresara con nosotros. En ese momento había entendido todo por lo que mi madre tuvo que pasar, por lo que decidí nunca más despegarme de ella. Con el tiempo, mientras seguía creciendo, ellos iban envejeciendo y logré presentarles a mi enamorada, que con el transcurso de los años se convirtió en mi esposa y madre de mi hijo, a quien hoy en día pasa tiempo con mis padres, al igual que yo hice hace mucho tiempo con mis abuelos. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.